que abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Versículo 1 al versículo 9. ¿Ya está usted ahí? Si no, ahí va a estar en la pantalla para que usted lo pueda leer. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Incline su rostro un momento. Padre, dale tu espíritu a tu palabra, Señor, y que esta palabra venga a traer aliento de vida a nuestro corazón, que esta palabra sea de edificación. Rogamos, Dios eterno, que tu palabra sea como un martillo que quebranta las rocas, Señor, y que en todo momento, Dios eterno, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Te honramos, te bendecimos y te damos a ti el lugar que te corresponde. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Voltee con la persona que está a su lado y dígale: procesos. Dígale: los tienes que vivir. Hace algunas semanas atrás les dije que abandonar el pecado no es un proceso, sino más bien es una decisión que debemos de tomar, o es una determinación que debemos de tomar. Y con esto no me refiero a que en la medida que usted va abandonando el pecado no está usted dentro de un proceso. Sí, pero la decisión usted la tiene que tomar desde el principio. En otras palabras, lo que es un proceso es la limpieza que Dios va a ir haciendo y la forma en que Dios va a ir forjando tu corazón. Pero la decisión de abandonar el pecado es desde el principio, ¿ok? Uno de los frutos, o el fruto del arrepentimiento, es aborrecer el pecado. Por lo tanto, si usted y yo hemos venido a los pies de Jesús, hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos determinado en nuestro corazón que hemos de abandonar el pecado. Así que la característica del arrepentimiento es que comenzamos a amar lo que Dios ama y comenzamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Pero ¿cómo es que podemos lograr mantenernos en esta línea tan complicada a veces de la vida, si no es otra cosa más que entrando a procesos que van puliendo nuestra vida? Usted, cuando su hijo va creciendo, si su hijo ya está en edad de entrar a la escuela,
Usted no va a la universidad y habla con el director y le dice, bueno, mi hijo tiene 6 años, yo creo que ya puede terminar la carrera en la facultad. Es que yo veo que es inteligente, ya se sabe las vocales. Entonces, si ya se sabe las vocales a tan corta edad y ya sabe cuánto es 2 más 2, 1 más 1 y 3 más 2, yo creo que puede terminar la carrera aquí en la universidad. ¿Cómo cree que lo verían a usted? Pues lo primero que van a pensar de usted es que usted está loca o es loco. Van a decir, no, espera, a ver, tuvo que haber cursado toda una serie de grados donde tiene que aprender más allá de lo que tú me dices que sabe. ¿Ok? Entonces, tenemos casos excepcionales de niños que son genios, pero esos son casos, como lo acabo de decir, excepcionales, muy extraños. Pero esos niños tampoco se hicieron genios solamente porque sí, sino que hubo un proceso de aprendizaje autodidacta. Comenzaron a leer, comenzaron a aprender, tenían la capacidad de hacerlo con mayor facilidad, pero eso no quita que haya sido un proceso. ¿Me explico? Entonces, todo aquello que nos pule tiene que ser a través de procesos. Y para que usted y yo podamos pasar o librar esos procesos, necesitamos 3 cosas importantes. La primera cosa que necesitamos es humildad. Humildad para aceptar la corrección de Dios. Para eso necesitamos la humildad. Necesitamos disposición. Disposición para moverte o movernos en la dirección que Dios nos indique. Y la última es que necesitamos disponibilidad. Disponibilidad para estar en el lugar donde Dios nos quiere. Si usted intenta cruzar los procesos evitando estas 3 cosas, déjeme darle la noticia que no va a poder. Y su proceso va a durar tanto como usted se imagine que puede durar. El pueblo de Israel es liberado de Egipto y inmediatamente después de que es liberado, ellos se sienten con el derecho de reclamarle a Dios y de reclamarle a Moisés que los había liberado, diciéndole, cómo extrañamos los ajos, la cebolla, extrañamos los puerros que comíamos en Egipto. Preferimos mejor regresar a Egipto. Yo me imagino a Dios diciendo, caray, pues no, cuando estaban en Egipto eran muy humildes, se humillaban delante de mi presencia y decían, Señor, libéranos de este cautiverio. Y ahora resulta que apenas llevan unos días caminando por el desierto y ya se atreven a reclamar todo lo que extrañan y todo lo que quieren. Tenemos hambre, Moisés, nos trajiste a morir aquí al desierto. Y es que son pocas las ocasiones en las que el ser humano pone tanta atención en el proceso que logra entenderlo. La mayoría de ellas comienzas a reprender, comienzas a echar fuera al diablo, comienzas a dar golpes al aire y comienzas a pensar que todo es un espíritu maligno que vino a matarte. Ojo, no todo proviene del diablo. A veces tienes que pasar procesos. La iglesia ha sido tan espiritual que ha espiritualizado absolutamente todo. Hasta las malas actitudes del ser humano. Pensando que es o que son demonios que han tomado posesión de su vida. Y la realidad es que muchas veces ni siquiera los demonios están ahí. ¿Te acuerdas de una historia cuando dice la Biblia
que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor y dentro de ellos se coló uno que dice que era el diablo. Y llegó y le dijo a Dios, a ver, ¿de dónde vienes tú? Y dijo, pues vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le hace una oferta. Dios, no fue el diablo, Dios, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, varón justo, recto y temeroso de mí? Y el diablo dijo, bueno, pues déjame tocar lo que tiene y vamos a ver cómo reniega de ti. Y Dios le dice, puedes tocar todo lo que tiene, puedes tocar incluso su cuerpo, pero su alma no, porque esa me pertenece. Y me encanta esa historia porque llegan los amigos espirituales de Job a decirle, Job, ¿no habrá en tu vida pecado? ¿No estarás endemoniado? Vamos a orar por ti, vamos a meterte al cuartito de liberación. Y como hacían los viejitos de antes, agárrenlo de las manos y agarraban al endemoniado y le echaban 1 litro de aceite en la cabeza y en el nombre de Jesús te vas a ir. El demonio no se iba, pero por lo menos ya lo habían embalsamado todo. Porque esa era la enseñanza de antes del manual del cristiano. Te decía que tú tenías que luchar contra todo sin poner atención en los procesos. Y la gente crecía con una carente identidad de quién es Dios en su vida, porque nunca se daban cuenta que lo que atravesaban era un proceso. Así que todo el tiempo estaban bajo lamento, bajo lloro y bajo tristeza. Y mientras estaban lamentando, mientras estaban llorando, dejaban ir la oportunidad de un trato de Dios en su vida, en su corazón real, que pudiera llevarlos a conocer a Dios en un nivel diferente. Se perdían de todo eso. Carentes de entender el proceso. Hoy en día tenemos creyentes que viven prejuiciados de ellos mismos. Ya ni siquiera es necesario que el diablo les hable para hacerlos sentir así. Y se han creado ese concepto de sí mismos por la carencia que hay acerca de entender el proceso que Dios está queriendo llevar a cabo en tu vida. Y comienzas a dar golpes al aire y comienzas a reprender a cuanto demonio se te ocurre. Cuando la realidad es que Dios está queriendo tratar y pulir algo en tu vida, en tu corazón o tu vida misma. Si tú eres de las personas que donde quiera ven demonios y donde quiera ven al diablo, necesitas poner más atención. Porque tal vez Dios está pasando por un proceso y lo que estás viendo son solamente la cena que te echaste un día antes. Porque yo no me explico a veces cómo la gente puede ver más al diablo y escuchar más al diablo y entender menos lo que Dios está queriendo hablar. O a veces dicen escuchar demasiado a Dios y ni siquiera pueden entender el proceso por el que están atravesando. Entonces no me explico qué es lo que estás escuchando. Porque si estuvieses escuchando la voz de Dios, comenzarías a entender y a caminar dentro de ese proceso. Yo encuentro a un hombre en el que su familia estaba dedicada a hacer ídolos, estaba dedicada a la idolatría, y que cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, él toma la determinación en su corazón y entiende que quien le está hablando realmente es Dios. Pero ¿cómo un hombre que estaba dedicado a la idolatría pudo entender eso? Se llama humildad. Disposición y disponibilidad. A veces decimos anhelar un tanto un cambio,
que cuando el cambio golpea nuestro corazón, toca a nuestra puerta, actuamos como el pueblo de Israel. Oh, cómo extraño estar como estaba yo antes, porque antes que yo no buscaba a Dios, me iba muy bien. Ahora que busco a Dios, nadie me habla. Ahora que busco a Dios, mi negocio no vende nada. Y dejas de buscar a Dios por no entender el proceso por el cual Dios te ha estado llevando. La misma actitud del pueblo de Israel. Exactamente la misma. Tú tienes que derribar la barrera de lo que tú ves de ti mismo. Cuando crees tener la vida resuelta, ten cuidado porque tal vez Dios aparece para cambiar tus planes. Ten cuidado. Fíjate, te voy a llevar ahorita por algunas historias que son muy interesantes. Y la primera que quise tocar es la historia de Abraham, porque Abraham, en su caminar, lo primero que comienza a hacer Abraham en la primera estación donde se detiene es levantar un altar. Dile al que está a tu lado, lo que te hace entender el proceso solamente es una cosa: intimidad con Dios. Tú puedes venir a decirme que tienes mucha oración, pero si no estás teniendo intimidad con Dios, tu oración solamente son palabras y más palabras. ¿A qué me refiero con intimidad con Dios? El propósito de Dios y el anhelo de Dios para nuestra vida es revelarnos su corazón, es revelarnos sus planes. Así que si en tus tiempos de oración tú no estás escuchando a Dios, estás hablando solo. Tú solamente estás hablando y Dios no está hablando contigo. Así que necesitas entender que el proceso por el cual Dios te está atravesando no va a ser revelado a tu vida mientras tú no tengas correcta intimidad con Dios. Así que puedes estar luchando, así que puedes estar lanzando golpes, así que tú puedes estarle gritando al diablo y a los demonios día y noche y nada va a pasar, porque ni siquiera es el diablo ni sus demonios. Le dicen sus amigos a Job: oye Job, ¿no habrá un pecado oculto por ahí en tu corazón? Y Job dice: por más que le busco, no encuentro nada. Pero algo ahí, Job, guardado, a lo mejor una falta de perdón. Oye Job, ¿no habrá venido esto a causa de tus hijos? Y Job les dice: pues sí, aún por el pecado de mis hijos he ofrecido sacrificio a Dios. O sea, que Job era tan intachable que ni siquiera permitía que aún el pecado de sus hijos subiera delante de la presencia del Señor, porque él ofrecía sacrificio en favor de ellos. Se encargaba de cubrir de tal manera la vida de su familia y su vida misma que no había nada que el diablo pudiera usar en su contra. Entonces, ¿por qué pasaban esas cosas? Llega un punto donde dice la Escritura en el libro de Job, que Job dice: pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. No importa, que sea bendito el nombre del Señor. Si Jehová me dio y Jehová me quitó, pues sea el nombre de Jehová bendito. Pero me llama la atención porque en esa parte donde Job declara esas palabras, dice la Escritura: y no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, ¿sabes cuál fue el hablar de Job cuando dijo: si Jehová me lo dio y Jehová lo quitó, sea bendito su nombre? No le está reclamando a Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre cuando hablamos con la intención de reclamo y cuando hablamos con la intención de honra y honor. Tú puedes decir: bueno, pues si Dios me lo quiere quitar, que me lo quite. Eso no es una intención de honra a Dios, ¿no?
¿De qué es la intención? De reclamo. No estoy de acuerdo, pero si te lo quieres llevar, llévatelo. Como cuando se enojan los esposos, ¿verdad? ¿Y qué quieres que yo haga? Pues haz lo que quieras. Y usted sabe que ella está enojada, ¿o no? Porque usted conoce esa actitud. De la misma manera Dios conoce la actitud con la cual decimos las cosas, o la actitud que tenemos de reclamo delante de su presencia. El descrédito es la excusa que el hombre utiliza para no hacer. ¿A qué me refiero con que el descrédito es la excusa que el hombre utiliza para no hacer? Es muy sencillo. Si a usted le pasa algo, y eso algo se asemeja a alguien más, usted se va a ir con lo fácil. Fulano de tal pasó por lo mismo y se alejó de la iglesia y mira cómo está mejor ahora. Entonces prefiero desacreditar el proceso para no seguirlo y alejarme de él. Prefiero fijarme en quién hizo lo mismo de la forma incorrecta para agarrarme de ahí y no entrar al proceso que Dios me quiere meter. Prefiero tomar el mal ejemplo de alguien o el descrédito de alguien más para excusarme detrás de eso y entonces ya tengo una excusa válida. Como cuando Dios quiere hacer algo contigo y viene alguien más y habla mal de ti, te dice, ay, tú vas a estar en la alabanza si tocas re feo. ¿Cómo? Y tú dices, ay, bueno, si es cierto, toco re feo. Yo no sé, yo mejor ya no voy a ir a las reuniones porque toco re feo. Y utilizas el descrédito para no hacer lo que Dios te llamó a hacer. Si ustedes hubieran vivido en mi tiempo, yo creo que se hubieran cortado las venas con una galleta animalito. Recuerdo la primera vez que agarré una guitarra y yo estaba emocionado porque yo ya me sabía do, re, mi, fa, sol, así. Y yo ya me sentía que yo era el mariachi del pueblo. Do, re, mi, fa, sol, así, hombre, ya con eso ya la hago. Y yo me sabía, ya me había aprendido bueno, antes no había internet, ya me había aprendido todo el manual de guitarra. Híjole, ya tenía yo todo bien aprendido. Y un día me dice mi papá, ayúdame, apóyame por favor en la alabanza, hijo, agárrate la guitarra. Y yo bien emocionado, era mi primera vez, yo estaba emocionado. Y fui por la guitarra y agarré la guitarra y me paré. Y mientras cantaban las hermanas, bueno, yo vengo de una iglesia muy conservadora, ¿verdad? Donde dirigían las hermanas, esas hermanitas que no tienen ni la menor idea de lo que es do, re, mi, fa, sol, así, ¿verdad? Que tienes que encontrarle el tono porque, híjole, ya se te fue la canción junto con la hermana. Entonces, ahí estaba yo buscándole el tono y vamos a cantar esta canción, hermanos. Y mientras yo buscaba el tono, me ponía nervioso y luego mi papá me decía, mayor, menor, y ahí estaba yo. Y de repente escucho que ya mi abuelo toma el lugar y dice mi abuelo, si no sabes tocar la guitarra, deja esa guitarra ahí. Delante de toda la iglesia. Yo nada más agaché mi cabeza y dejé la guitarra a un ladito. Pero no llegué a mi casa agüitado, yo no llegué a mi casa, yo no voy a volver a tocar nunca más esa guitarra. No, yo llegué a mi casa, bajé la guitarra que tenía mi papá y colgada y dije, pues ahora me los aprendo bien. Y me puse a estudiar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y me empecé a aprender canciones y empecé a pedirles cancioneros a mis amigos y tenía yo amigos músicos y me iba y me metía a una iglesia que estaba como a 3 casas de mi casa. Me corrían de esa iglesia. Literal, A lo mejor mis amigos escuchan esto. Gracias por haberme corrido. No me dejaban tocar en esa iglesia. Me hacían caras. Me trataban mal. Yo me sentía humillado. Preguntaba yo, oye, ¿y en qué tono tocas? Y me decían, es que como el guitarrista no revela sus secretos. Yo decía, hijo, qué envidioso.
pero había algo que me sostenía. Saber que para poder lograrlo tenía que atravesar un proceso. Y yo dije, me importa 3 cacahuates si les caigo mal. Aquí me van a tener. Y ahí me tenían. Y muchas veces se me escondía. Yo decía, bueno, no me quieres decir nada, te voy a observar, te voy a observar. Aquí voy a estar. Así que yo me paraba frente al guitarrista y yo no perdía de vista sus dedos y yo estaba, ay, sí, le hizo así. Ay, ya supe. Y luego llegaba yo a mi casa y agarraba la guitarra y lo repetía. ¡Ay, sí suena! ¡Así era! Y así comencé a aprender. Proceso. Tú no tienes que huir del proceso, tienes que entender el proceso. Pero hoy en día parece que tenemos cristianos de cristal. Les pegas tantito y ya se fracturaron. Ay, pastor, no me hable tan fuerte. Hay maneras de corregirme. Le estoy hablando lo más suave que tengo. Si un día usted me ve enojado, créame que se va a querer colgar de la viga. Hay muy pocas personas aquí que me han visto enojado. Muy pocas. Una de ellas es Joel Cepeda. Él sí me ha visto enojado. Él sí sabe lo que es verme enojado. Indignado por algo. Pero sabe, cuando yo le hablo a usted de la corrección y traigo disciplina a su vida, no es porque yo quiera matarlo. No es porque yo quiera que se vaya de la iglesia. Bueno, a veces sí. Pero para bien. Para que entienda, porque si yo lo sigo manteniendo aquí, usted no va a entender. Y a veces yo tengo que echarlo. Pregúntele a los que ya tienen tiempo aquí cuántas veces no los he corrido. A veces les he dicho, si no quieren estar aquí, por favor ya lárguense. Hay 2 puertas. Bueno, una está cancelada ahorita, pero hay una puerta muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estamos pasando por un proceso, pero en el proceso debemos de mantener humildad, disposición y disponibilidad. Si usted pierde esas 3 características, usted no está entendiendo el proceso. Pasas un proceso para alcanzar la felicidad. Dios no tiene fe en ti como a veces tú has dicho. Bueno, ¿sabes qué? Estás en este proceso. Dios tiene mucha fe en ti. Por eso es que te dio todo lo que necesitas. No, Dios no tiene fe en ti. Ay, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? No, Dios no tiene fe en ti. Porque Dios no necesita creer en ti justamente cuando Él te dio todas las herramientas necesarias para que lleves a cabo lo que necesitas hacer. Él no necesita tener fe en ti. Tenemos fe los que tenemos la necesidad de ayuda. Él ya nos proveyó todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Así que si usted es de los que dicen, Dios tiene fe en ti, no lo vuelva a decir, por favor. Dios te dio todo para lograr su propósito. El proceso nos ayuda a ver lo que Él puso en nosotros. Y solo a través del proceso es que puede salir lo que realmente eres. Es que te puedes ver realmente pulido como tú eres. Mientras no pases por el proceso, no podrás verte tal cual Dios te hizo. Aprenda esto, este es un principio muy importante. No es el cristiano el que supera el proceso. Es el proceso el que forja al cristiano cuando éste se toma de la mano de Dios.
En otras palabras, quite de sus labios ya superé el proceso. No. Usted no supera el proceso. El proceso lo forjó a usted. ¿Ok? El proceso termina cuando usted está forjado, habiendo estado tomado de la mano de Dios. Es cuando el proceso termina. No es que estoy pasando por un proceso, pastor. Yo siento que ya lo voy a terminar. No, el proceso tú no vas a terminar el proceso. El proceso te tiene que terminar a ti. El proceso es lo que te va acabando a ti. El otro día platicando con mi esposa le decía, bueno, es que fuimos al dentista y el dentista estaba hablando acerca de unas prótesis dentales y etcétera. Y en mis tiempos de juventud, bueno, cuando yo tenía unos 15, 16 años, yo creo, trabajé con una persona que hacía prótesis dentales y me gustó y aprendí. Y le explicaba yo a mi esposa todo el proceso de hacer un diente de acrílico. Es todo un arte. Tienes que agarrar un molde de yeso de los dientes de la persona, así que ves muchos dientes así medio chuecos, y agarras el molde de yeso y luego agarras un casito con cera, calientas una espátula y le vas poniendo con la espátula cera al molde de yeso y le vas dando forma al diente, le vas dando forma, hasta que el diente se ve perfectamente bien hecho en cera. Tú le pones una varita de cera así y luego en esa varita de cera lo pegas a una tablita que es una base y luego a esa base le pones un molde y ese molde lo llenas de yeso y luego de que lo llenas de yeso lo metes a un horno. El horno se encarga de sacar la cera, queda el molde hecho en yeso del diente y luego tienes que calentar el acrílico, pones el acrílico, lo pones a hervir para que agarre la rigidez máxima. Después de que lo pones a hervir, lo sacas, lo dejas enfriar, sacas el diente, comienzas a quitarle todo el excedente de acrílico. Después de que le quitas el excedente de acrílico, comienzas a pulir el diente. Por dentro no lo puedes tocar porque el diente debe de quedar exactamente como es el molde. Pero por fuera puedes pulir todo lo que sea alguna aspereza. Y después de que el diente está perfectamente bien pulido, la gente solamente llega y dice, bueno, a ver, ya está mi prótesis, sí, ya está. Y pareciera que su prótesis fue muy fácil de hacer, solamente se sienta, abre la boca, le pone el pegamento a la prótesis y te lo pega. Pero ellos no se enteraron de todo el proceso. ¿Sabes qué es lo único que van a hacer? Presumir su diente. ¿Sabes qué es lo único que quiere Dios que hagamos? Dios no quiere que andes presumiendo tu proceso. No. Dios quiere que la gente vea el resultado de ese proceso. Que cuando Él sonría, te veas tú. Ahí está. Nadie sabe cómo llegó ahí, cómo tiene esa brillantez, cómo se logró sacar tanto de ahí. Pero es perfecto. Proceso. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Allá adelantito de donde estábamos. Ya estoy por terminar. Tendría muchas cosas más que decirle, pero voy a terminar a tiempo. Versículo 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Sabes qué? Moisés había sido criado en las mejores escuelas de Egipto, y justamente cuando Moisés tiene aproximadamente la edad de unos 40 años, tiene que ser llevado al desierto, tiene que ser procesado. Ya desde el principio estaba escrito y destinado para ser el libertador de Egipto. Desde que era un niño, Dios lo preservó, lo guardó, pero el proceso estaba esperando y estaba aguardando para el momento exacto. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón Dios tuvo que esperar tanto? ¿Por qué razón Dios permitió que Moisés fuera forjado con una educación egipcia? ¿Por qué razón? Había muchas razones por las cuales Dios había permitido eso. Una era que el pueblo de Israel tuviera conocimiento, por eso tenía que haber gente que estuviera preparada. No creas que Moisés era un ignorante. Fue preparado en las mejores escuelas de Egipto. Creció como el hijo del faraón. Pero mira que Dios tiene que cambiar todo de él y tiene que pulir todo en él. Así que Dios permite que su proceso comience a través de algo de lo que parece ser un error. A lo mejor tú pensaste que el error que cometiste fue lo que te hizo llegar aquí, o el error de alguien más fue lo que te hizo llegar aquí. No, Señor. Lo que te hizo llegar aquí fue el proceso que Dios quiere tener con tu vida. No fue el error de alguien más, no fue el error que cometiste. Es el proceso en el cual Dios quiso meterte para obtener lo mejor de ti. No te llevó a otro lugar porque tal vez en otro lugar no lo vas a vivir igual que aquí. Perdónenme, no me creo mucho como pastor. La verdad que no. Pero jamás le voy a predicar una mentira, ni tampoco le voy a sobar la espalda cuando usted esté haciendo algo malo. Por eso Dios te trajo aquí. Esa es la razón. Parece que el error de Moisés lo lleva al desierto. No, es Dios llevándolo al desierto. Y Moisés empieza a caminar por un desierto en medio de peligros, solo. Podía haber serpientes, escorpiones, cualquier animal ponzoñoso del desierto podía presentársele. Pero era necesario que Moisés atravesara el desierto para que cuando fuera a liberar al pueblo de Israel supiera por dónde caminar en el desierto. A eso te ayudan los procesos. Pero ¿sabes qué? Moisés no le anduvo diciendo a todos: bueno, yo sé por lo que estás pasando, yo conozco ese desierto. No le anduvo diciendo a nadie. Moisés simplemente se encargaba de mostrar a Dios a través de su vida. Y eso es lo que como iglesia debemos de entender. No pasamos procesos para presumirle a otros de lo que hemos vivido, de lo que nos ha golpeado, de cuántas veces nos han traicionado. Pasamos procesos para mostrarle a otros que aún a pesar de todo lo que pudimos haber vivido, seguimos caminando, avanzando. Que no importa cuántas veces tengamos que pasar por el desierto, lo vamos a hacer. Me encanta porque hay una historia en el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Ya no la voy a leer, pero te la voy a contar un poco. Y hay una mujer que se acerca al profeta Eliseo y le dice: mi
mi esposo era profeta de la escuela de profetas y pues murió, y ahora vinieron mis acreedores y vinieron a cobrarme todo lo que mi esposo les debía, y se quieren cobrar llevándose a mis hijos. Y le dice el profeta Eliseo: declárame lo que tienes en tu casa. Y le dice la mujer: es que ya no tengo nada. Lo único que tengo en mi casa es una vasija con aceite, y es bien poquito. Perdió a su esposo, el acreedor está cobrándole, atravieso por una crisis, y en medio de la crisis Dios me pregunta: ¿qué tienes? Y probablemente se te hace poco lo que tienes. Pero escúchame bien, nunca vamos a ser el producto terminado hasta que estemos con Cristo. Así que por favor entiende esto, iglesia. Cuando se te asigna una tarea, no es por tu capacidad. Hola. Pastor, pero es que yo nunca he orado en público. ¿Por qué me pone como encargado de la oración? Tienes que entender algo de esto que está en el libro de Reyes, y es que hasta donde llegue tu visión será tu provisión. ¿Sabes por qué? Porque le dice el profeta a la mujer: ve con tus vecinos y junta vasijas, todas las que puedas, todas. Yo me imagino que la mujer no juntó poquitas vasijas. Así que su visión tenía que ser creer a una palabra que Dios le estaba dando a través de un profeta. Tener la claridad, la humildad, la disposición y la disponibilidad de hacer lo que se le está diciendo. Imagínense una loca tocando la puerta de su casa y dice: ¿me prestas todas las vasijas que tengas? Todas. Préstame ese tambo que tienes ahí en el rincón. ¿Pero para qué quieres el tambo? Tú préstamelo. Es más, préstame la del agua del perro, también préstame. Todas las que tengas. Y todos la han de haber visto, todos sus vecinos la han de haber visto. ¿Y esa loca ahora qué? No vaya a vender nuestras vasijas. Ay, Señor, nos va a desvasijar. No fue fácil. Todos lo vemos como un milagro de: ay, papita, pues conseguir vasijas. No es fácil ir y dar la cara esperando un milagro y que la gente a veces se tenga que burlar en tu cara. A mí no me importa si la gente se burla en mi cara. Créame, eso ya está superado. Lo único que me importa es hacer lo que Dios me pide que yo haga. Si la gente no se deja, cuando yo voy y hago lo que Dios me pidió hacer, ya no quedó en mí, porque yo fui obediente. Y empieza, y le dice Eliseo: pues llena, con el aceite que tienes, empieza a llenar las vasijas. Y empieza a llenar las vasijas y a llenarlas y llenarlas. Y el aceite no deja de fluir y no deja de fluir. Me encanta la provisión de Dios, porque la provisión de Dios, cuando dice que Él promete sobreabundante bendición en tu vida, no es que Dios te va a llenar de dinero y vas a tener tus cuentas reventando de dinero. No, la verdadera provisión sobreabundante de Dios se basa que aún con lo poco que tú tienes, jamás va a dejar de fluir. En eso se basa la provisión sobreabundante de Dios. Y empezó a llenar y a llenar y a llenar. Y le dice a su hijo: pásame una vasija más. Y le dice: ya no hay. Y luego la mujer pregunta: ¿seguro que ya no hay? Me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque la mujer seguía teniendo visión para que hubiera más.
Por eso hasta donde llega tu visión será tu provisión. Si tu visión es corta, de ay, soy un pobre venadito que bajo de la serranía, pastor, y todavía no sé qué es lo que el Señor me llamó a hacer. Hasta ahí se va a quedar tu visión. Ay, pastor, es que no sé cómo hablarle a la gente. Pues háblale. La mejor manera de aprender a hablar es hablando. La mejor manera de aprender a orar es orando. La mejor manera de aprender a ayunar es ayunando. La mejor manera de tener intimidad con Dios es intentando cada día acercarte a Dios y escuchar su voz. Esa es la mejor manera. Los procesos, por duros que sean, van a traer ensanchamiento y crecimiento como lo hicieron con esta mujer. Tenemos la fe suficiente para dejar a veces nuestras cosas en la paquetería de un supermercado y saber que ahí van a estar cuando tú regreses. Pero a veces no tenemos la fe suficiente para confiarle nuestra vida a aquel que nos formó. A veces no tenemos la fe suficiente para dejar nuestra vida en las manos de Dios. Y cuando digo dejar nuestra vida en las manos de Dios, no me refiero a que te avientes ahí y ahí te quedas como muertito. No, me refiero a que te depositas en las manos de Dios mientras vives el proceso. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No tienes que dejar que tu pasado te siga acusando, que tu presente te siga sentenciando. Si Dios dijo que hará contigo nuevas todas las cosas, ¿qué tienes que hacer? Caminar en esa fe, en esa confianza y creer que Él ha hecho nuevas todas las cosas. El propósito de Dios para tu vida tiene tu nombre. Voy a terminar con esta última historia. Hechos capítulo 9. No me puedo ir sin decirte esto. Hechos capítulo 9. Te vas a reír cuando descubras esto. Hechos capítulo 9. Fíjate lo que dice, te voy a leer bien rápido. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El proceso que va a vivir Ananías tiene su nombre. Pero Dios no le está diciendo: eres tú, Ananías, al que Saulo vio en visión. Le está diciendo: Saulo vio en visión a un hombre llamado Ananías. ¿Serás tú? Si te das cuenta, Dios no le está revelando: eres tú. Le está diciendo: Saulo vio a un hombre llamado Ananías. Hola. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a empujar a hacer algo que tú no quieres hacer.
Dios te da la oportunidad de unirte a Él en su obra. Oportunidades. Mira lo que le dice. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Fíjate el miedo que tiene Ananías. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. No le está diciendo con exclamación: ve. ¿Cómo le habla el Señor? Ve. Ándale, Ananías. Confía, ve. Como cuando usted le habla a su hijo, y su hijo está medio rebeldón, y ándale, barre el patio. No, pero es que... Y usted le dice: anda. Oh, mi culato está. Y ya lo convence, y el niño... Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta del cambio de Ananías? Señor, pero es que yo he escuchado que es bien malo. Y cuando llega: hermano Saulo, ¿cómo está, hermano Saulo? El Señor me envió. Primero está temeroso, está diciendo todo lo malo que es Saulo. Así hay muchos hermanos, Ay, que si lo sabré. Pueden decir todo lo malo de ti, pero cuando alguien está avanzando en el proceso y es obediente, no importa que haya recordado todo lo malo de ti. Si es obediente, si es humilde, si está dispuesto y si está disponible, va a llegar y te va a decir: hermano, esto es lo que el Señor te ha dicho. Va a sonar bien feo, pero es que cuando Dios habla, el diablo obedece. El propósito de Dios para tu vida tiene tu nombre, pero no va a ser tuyo hasta que tú decidas involucrarte. Tú jamás vas a ser suficiente para emprender la obra de Dios antes de comenzarla. Lo único que te puede capacitar para emprender la obra de Dios son los procesos. Tú solo no eres suficiente. No importa cuán poderoso te sientas y cuántos demonios hayas echado en tu vida. ¿Tú crees que si le has confiado tu eternidad a Dios, Él te va a fallar en tu temporalidad, en tu presente? ¿Crees que te va a fallar? Entonces, ¿por qué no entras con confianza y tomas el proceso que Dios está queriendo llevar a cabo contigo? ¿Por qué no lo entiendes? Entra en Él. Entra en Él. Y termino diciéndote esto: ama el proceso, pero no te acostumbres a él. ¿Cómo pasó? El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, pero se acostumbraron al proceso. No lo entendieron. Y Dios tuvo que esperar que toda una generación muriera en el desierto para poder llevar a una generación nueva a la tierra prometida. Se acostumbraron al proceso. No lo entendieron nunca, solo se acostumbraron a él. Pues no hay problema, Dios nos alimenta. Hay maná, hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Está como los mexicanos de hoy en día, ¿va? Vamos a hacer una marcha. Solo así nos hacen caso. Hicieron su marcha y queremos carne. Y le cayeron codornices. Dice que
le salía la carne por los oídos y por la nariz, de tanto que se hartaron de comer carne. Y ahora vamos a seguir comiendo maná todo el tiempo. Pero se acostumbraron al proceso, no lo entendieron. Tuvo que venir una generación nueva. Pero ¿sabes qué? Aquel que no se acostumbró al proceso sí pudo ver la tierra prometida. Es uno que se llama Josué. ¿Y sabes cuántos años tenía? 80 años cuando entró a la tierra prometida. Una última bomba para los que están viejitos. Si tú dices que a tus 65 ya hacer evangelismo no se puede y aprenderte la Biblia no se puede, ojo, échale un ojo a Josué. Tenía 80 años y Dios decide hacerlo el héroe para llevar a todo un pueblo a la tierra que les había prometido. No tienes excusa ni queja delante de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Entra en el proceso. Porque seguramente Dios te quiere usar. Hay una promesa dada por Dios y dice que aún en la vejez fructificarían, estarían vigorosos y fuertes. Y esa promesa no cambia. Procesos. Ámalos, pero no te acostumbres a ellos. Y si quieres entender cuál es el proceso que estás viviendo, ten intimidad con Dios. Porque eso te va a revelar lo que necesitas hacer. Ponte de pie, por favor.